matas con anisa. Huayna, sipas, achiham, huayna kunakay picanco. Yo puedo decir ahora que los veo a todos jóvenes, señoritas. Maxtachacuna. Maxtachacuna, ¿saben a qué me refiero? A los jóvenes varones. Sipascuna, a las mujercitas. Bien. Feliz de estar con ustedes aquí en esta mañana dedicada a la lengua quechua. Yalja, Ayine. Yalja, Usapuni. Eso está bien, porque la lengua quechua no solo es la lengua de la familia, de la cocina, el secreto, es una lengua de creación y traducción, ¿no? Ahora último, en estos últimos años, pues la producción literaria en quechua ha aumentado bastante, tanto en versión bilingüe y monolingüe. Entonces, estamos en una etapa que podemos decir de empoderamiento, de fortalecimiento, de recuperación o revitalización. Porque la lengua está con nosotros, nunca nos ha abandonado a los que somos bilingües quechua hablantes. Y estoy segura que aquí hay muchos que sin ser hablantes del quechua pero están atraídos, interesados en esta maravillosa lengua como todas las lenguas del mundo, ¿no? Bien, yo he hecho un pequeño resumen. Iba a traer mi material audio, pero por X razones lo olvidé. Un poco para ver cómo está la creación literaria contemporánea en quechua. Como les dije, últimamente se ha empoderado, se ha revitalizado. Busca una consolidación dentro del panorama de la literatura latinoamericana y sobre todo en la literatura peruana. ¿Cuáles son sus características y cuáles son sus tendencias? Las características, vemos que, por ejemplo, hay una, como les dije, una revitalización y experimentación. Esfuerzo por revitalizar la lengua, explorar nuevas formas narrativas y estéticas, a menudo reflejando la subjetividad de los escritores quechuas. Hay una diversificación de géneros. Se publican poemas, se publican relatos, se publican adivinanzas, ensayos. Últimamente, las universidades como la de San Marcos, la del Cusco, incluso la de España, han aceptado tesis en esta lengua. Entonces no es pues simplemente una lengua que solo la habla mi mamá, mi papá, sino es una lengua que va resurgiendo. Hay otra cosa que es muy particular, el rol de la mujer. Siempre se ha visto más creadores en esta lengua varones, pero creadoras, poetas en quechua, muy pocas. Y eso ha empezado más o menos en los años 1970, 75, con la poeta, la primera Lili Flores. Y después de ella fue una de las primeras que puso las bases, y después tenemos varios premios nacionales, tanto en poesía como en relato. Es una lengua que se está empoderando, que lo llamamos esto. También que hemos observado que hay una innovación estética. Los autores experimentan diversas formas poéticas y narrativas. Buscan conquistar al lector y demostrar la versatilidad de la lengua quechua para la creación poética. O sea que no nos hemos quedado con los modelos de la literatura quechua colonial, de la literatura quechua prehispánica. Ahora hay diversas formas. Hemos entrado, por ejemplo, hay ideogramas, como lo hacía Jorge Eduardo Eilson, ¿no? Hay un escritor cusqueño que
trata de hacerlo. También es una poesía que es cantada, o sea, que se combina el texto con la música. Entonces, no solo nos hemos quedado con eso de los mitos, tradiciones, leyendas, sino que hay un interés por innovar, un interés por mezclar formas literarias de la literatura universal. Y algo que es muy especial en esta época es el uso de las plataformas digitales. Oye, hay muchos programas, ustedes que tienen ahí el celular, pues vemos que hay plataformas en YouTube, Spotify, hay cursos que dan. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la tecnología también se ha puesto al servicio de esta lengua para difundirlo. No solo nos hemos quedado en la expresión escrita, sino también eso, ¿no? Y finalmente, pues, hay ediciones bilingües, monolingües. Y aquí, en este sentido, pues, Pacadina Ediciones ha tenido un papel muy importante. Y aquí más tarde lo vamos a escuchar a nuestro amigo director de Pacadina, ¿no? Él ha apostado para publicar, no solo en quechua, sino también en otras lenguas de América, como el mapuche, como el quichua de Ecuador y otras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es importante que nosotros revisemos, miremos lo nuestro, ¿no? Hay una conexión con la tradición. No solo vemos la literatura moderna, sino también esto. Y otra pregunta que no me hago siempre, ¿por qué escribir en quechua? ¿Para qué? Algunos dicen que somos hablantes, dicen, ¿para qué voy a escribir en quechua si nadie me va a entender, nadie me va a leer? Lo ponen allí y ahí está. No, no es eso. Hay que escribir en quechua para fortalecer nuestra identidad cultural nacional, promover la educación intercultural bilingüe y permitir la alfabetización de sus hablantes, lo que aumenta su poder personal y participación social. La escritura es también una forma de preservar y difundir una cultura que abarca amplias regiones en el Perú y en América. Porque el quechua no solo se habla en el Perú, se habla en el norte de Chile, se habla en Argentina. Hay una universidad, la Universidad de Salta, que está auspiciando esta formación en parte de Brasil. Estos son los países limítrofes. Ecuador, Colombia. En Colombia se llama Ingano y en Ecuador se llama Quichua. Pero es la lengua que conectó todo el imperio incaico. Entonces, no es una lengua de museo, es una lengua vital, una lengua que vive, que está con nosotros. En la educación intercultural bilingüe lo utilizamos cuando se normaliza. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura lo están haciendo. Quizás con ciertas dificultades, pero ahí avanzamos. Porque decimos, ¿para qué el quechua? No, es importante. Dije, preservar una herencia cultural milenaria y la expresión de una visión del mundo única. También buscamos la estandarización del idioma. Entonces, escribir en esa lengua no solo es un acto de preservación, sino también una forma de empoderar a los hablantes, mejorar la educación y transmitir la riqueza cultural de la región andina. Bien, por eso escribimos en quechua y seguimos tercamente en eso. No, fortalecer nuestra identidad cultural. Y ahora paso a lo que nos interesa quizás. ¿Por qué traducir al quechua en los textos literarios? Ustedes son de la facultad de traducción. Yo quisiera contarles una pequeña anécdota para continuar. Yo estudié educación en la Vía Real y un profesor me invitó a traducir un texto. Me dijo, mira, no entendemos aquí, porque preguntó así en el aula, dijo, ¿alguien habla quechua?
Yo miré a mis compañeros y nadie, solamente yo, y me encargó, traduje. Era mi primer contacto con la escritura quechua, porque yo soy hablante bilingüe. No sé si aprendí primero el español o aprendí el quechua. Lo cierto es que las dos lenguas estuvieron conmigo siempre, ¿no? Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Entonces, cuando yo veo un texto escrito con esa doble C que se pronuncia J o con el PH, etc., entonces para mí fue un descubrimiento. Ya después, ya como profesora en la Cantuta, pues me intereso más en eso, ¿no? Entonces, ¿para qué traducir al quechua los textos literarios? En coherencia con la creación. Es importante para preservar y fortalecer la lengua, para fortalecer la identidad cultural, hacer que la literatura sea accesible a nuevos públicos y valorar el conocimiento quechua, preservar la vitalidad, ayuda a mantener el quechua vigente, lo cual es crucial para preservar las lenguas amenazadas y fortalecer el patrimonio. Reconocer el valor intrínseco del quechua como un idioma capaz de la creación literaria y la transmisión de cualquier conocimiento. Eso es importante. Reconocer su valor intrínseco como un idioma capaz. También nos permite contactarnos, buscar nuevas audiencias, permite difundir las obras literarias, tanto clásicas como contemporáneas, a audiencias quechua hablantes o a otras, como nosotros que de repente no todos manejamos el quechua. En esto yo quisiera entrar a la autotraducción. Yo soy escritora, escribo en quechua, y tengo la necesidad de que no solo quede en eso, porque no todos estamos entrenados a leer en quechua. No todos sabemos el código escrito. Como les dije, yo soy hablante, pero no he tenido pues la oportunidad de conocer a la edad cuando yo me formaba como ustedes en la universidad. Entonces, aquí, desde entonces surge para mí la traducción. La interrogante. ¿Por qué solamente escribir en español? O solamente, ¿por qué escribir solamente en quechua? Si nosotros somos un país riquísimo, somos un país multilingüe, multicultural, ¿cuántas lenguas reconoce la Constitución política? 48 lenguas. De las 48, ¿cuántas son andinas? 4. El quechua, el aymara, el jacaro y el cauchi. Las demás son lenguas amazónicas. Entonces, ¿por qué, si la Constitución política la reconoce como lenguas nacionales, por qué no escribirlas en ambas, o en las que tú conoces? ¿Por qué solamente me voy a decir, no, yo solo escribo en quechua, y si los demás quieren leer, que aprendan pues? Eso no es una invitación. Eso de que aprendan pues, no. Las dos lenguas nos ayuden. Por ejemplo, ¿cómo es que yo leí a Tolstoy, o Maupassant, o un escritor francés, Sartre, etc.? Por la traducción. Eso es muy importante. Si yo quiero escribir para que llegue a los demás, tengo que hacer mi autotraducción, porque yo confío más en lo que yo como creadora lo hago. Entonces, la autotraducción literaria se produce cuando el propio autor traduce su obra, lo que le da el control creativo sobre cómo adaptar el texto a una nueva audiencia y cultura. La autotraducción permite
una mayor fidelidad al significado y al estilo de autor original el que toma las decisiones. Yo puedo escribir solamente una lengua y decir, bueno, que lo traduzca a otra. Pero no, yo estoy celosa porque la autotraducción es también un proceso creativo. No es simplemente una reescritura. No es simplemente eso, sino es nuevamente eso que tú lo has hecho en la lengua originaria, o que si mi lengua original es español y quiero traducirlo al quechua, o mi lengua originaria es el quechua y lo quiero traducir al español, eso lo tengo que decir en los ambos casos. No es fácil. Entonces, como autora, como creador, pues tengo la facilidad de adaptar, mejorar o adecuar la lengua. Entonces, uno de los motivos de la autotraducción es porque quiero que mi obra esté bien cuidada, porque yo desconfío, vamos a suponer, entre comillas, soy celosa con mi escritura y quiero ser yo la que lo traduce. Entonces, me autotraduzco. Bien, en la autotraducción pues juegan dos elementos. Pueden ser interlingüísticas, cuando son entre lenguas, cuando uno traslada de un código a otro cuando son las lenguas diferentes. Por ejemplo, del quechua al español son interlingüísticas, no tienen nada que ver, ¿no? La estructura del quechua, como ustedes saben, o la estructura del español, o sea, la gramática, la morfosintaxis, es totalmente diferente. El quechua es una lengua aglutinante y el español no. Entonces, esos hay que adecuarlo. Hay sufijos en el quechua que son mucho más expresivos, que no tienen traducción. Por ejemplo, el título de uno de mis poemas, de mi primer libro de poesía, Munacuaptiquija. Munacuaptiquija. Puedo decirlo también Munacuaptiquija. Y se traduce, si tú me quisieras. Igualito, en los dos. Pero ¿cuál es la diferencia en el quechua? Que el sufijo ku, munacuaptiquija, implica mayor intensidad de sentimientos. Es algo que no tiene traducción en otra lengua, solamente ahí, está ahí. ¿Puedo decir las dos formas? Se traduce igual, pero para la cultura quechua hay una intensidad de sentimientos, hay algo intraducible. Pero también hay la otra forma de la autotraducción, que es la endolingüística, ¿no? Endo es algo con gente adentro, ¿no? Entonces ahí cuando nos encontramos un dialecto con una lengua oficial. Por ejemplo, en español, el italiano, que son lenguas que proceden de una misma madre. Bueno, yo quisiera luego terminar esa exposición y después para las preguntas, hablar un poco de, solamente con esto termino, la reescritura. Reescribir. La autotraducción es una reescritura. Son dos procesos eminentemente vinculados. Los individuos que practican la autotraducción pueden ser fieles al texto original o pueden cambiarlo, reescribiéndolo, porque domestican los textos originales. Mediante la omisión, lo que puedo omitir, mediante la sustitución, puedo sustituir una palabra por otra, o incluso la ampliación de los mismos, tanto lingüística como culturalmente, para adoptarlo a los lectores de la lengua de llegada. En este caso, por ejemplo, al español, si es que traduzco del quechua al español, y si traduzco del español al quechua, me queda. Chaya, ñaña turaikuna. Solo eso por ahora. Ñaña turaikuna es hermanos, hermanas. Ñaña es la hermana de la mujer y turay es el hermano de la mujer.
Yo no podía decir como la presidenta que se fue, wife, wauki o wauki, solo lo dicen los varones, pero las mujeres, a mi hermano, Turay, a mi hermana, ñaña. Yuspaikichi. Gracias. Vamos a presentar a nuestro segundo ponente. Dante González Rosales estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de maestría en antropología andina en la misma casa de estudios. Fue codirector de la revista Limen, Cultura y Literatura y de la plaqueta de poesía Soto Voce. Es uno de los fundadores de la Casa de la Literatura Peruana, donde se desempeñó como director del fondo editorial. En la actualidad se encarga de la supervisión editorial de los libros Adelante, del programa Leer es Estar Adelante, del Instituto de Estudios Peruanos, además de dirigir exitosamente Pacarina Ediciones, sello editorial independiente que ha ganado el Premio Nacional de Literatura en 5 oportunidades. Dante. Bien, ante todo, muy buenos días. Agradecer la presencia de todos ustedes para acudir a este evento, a la Universidad UPC por hacer viable la ocasión, a los docentes de la institución, por supuesto, a Jorge Acurio con mayor énfasis en este sentido, a Gloria Cáceres por compartir esta nueva oportunidad. Vengo un poco en representación también de Pacarina Ediciones, que es el sello editorial que dirijo. Se me ha pedido hablar un poco sobre la trayectoria de Pacarina y publicar, y se me plantea, yo en realidad lo planteo como una suerte de pregunta que puedo responder al final, que vendría a ser: ¿por qué apostar por la publicación monolingüe o bilingüe de literatura quechua o en quechua y español? Lo dejo a modo de interrogación para un poco hablarles sobre este nacimiento, sobre esta trayectoria de Pacarina y en realidad el trabajo que venimos desarrollando. Crear, traducir y publicar en quechua. Parto de unas estadísticas que la maestra Gloria Cáceres ya ha señalado. Son 48 lenguas que aún perviven. Bueno, 3, el cauqui yo no lo estaba incluyendo, pero lo voy a tener que corregir. Y 44 lenguas amazónicas, las que todavía perviven. Quechua hablantes todavía son 5 millones, aunque a decir de Hugo Carrillo, los quechua pensantes son mucho más, que tiene que ver también con una característica propia de una cultura. Hablamos de 8 millones posiblemente. Aymaras hay aproximadamente medio millón, y en las lenguas amazónicas, las otras 44 lenguas las comparten casi 340,000 personas. Ahí están los porcentajes. Luego, esta sí es fundamental porque tiene que ver mucho con lo que se viene hablando. Jorge, te voy a pedir que me ayudes ahí con el tiempo, por favor, porque no me vaya a pasar. Miren, hay una secuencia de publicaciones. Estas son las publicaciones formales que la ha registrado la Biblioteca Nacional. Es una data que ellos lo manejan, que
lo que se publica, de lo que se publica desde el 19 hasta desde el 2008 hasta el 2019, si bien es cierto hay una constante, pero las publicaciones en lenguas originarias no superan el 1%. Todo lo demás es publicación en castellano. Y en otras lenguas también hay casi un 4%, 5%, pero en lenguas originarias no es ni el 1%. Y de ese 1%, lo que se publica en quechua, ya imagínense lo que se publica en otras lenguas, es un poquito más de 0.5, casi el 7%, 0.7% de ese 1. Entonces, eso es más o menos la data. A la actualidad, eso es hasta el 19, todavía no hay información, digamos, formal, pero ya hay algunos datos que se manejan. En lenguas originarias sí ya se ha llegado a superar el 1% al 2025. O sea, es halagador, digamos, la cifra, pero estamos hablando de 1%. Ahora, esta es una data que yo he construido a partir de las adquisiciones que hizo el Ministerio de Cultura el 2022, porque es la información que está circulando. El Ministerio de Cultura el 2022 compró 636 títulos, ¿ya? 650 títulos. De esos 650, solo 14 son en lenguas originarias. Ahí háblese andinas y amazónicas. De cantidad de ejemplares estamos hablando de 65.174. De esos en lengua originaria se compraron 2.292. La mayoría obviamente al Fondo de Cultura Económica y a Planeta. Que es otra forma también de huaquear. En fin, esas son más o menos las estadísticas que se maneja, digamos, a nivel de adquisiciones. Ahora sí, Pacarina Ediciones, trabajamos en 3 ejes fundamentales: las lenguas originarias, las literaturas regionales y periféricas, y un eje transversal que tiene que ver con los ensayos sobre lenguas originarias andino-amazónicas o sobre discursos que se elaboran a partir de estas, o estudios de estos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es donde se forma, digamos, donde se da donde germina, digamos, esta semilla de Pacarina Ediciones, y tiene que ver mucho con dos iniciativas que nosotros llevamos a cabo para entonces, que tiene que ver con la plaqueta de Sotoboche que se publicaba cuando éramos todavía estudiantes, y ahí llegamos a publicar poemas, incluir poemas en quechua, que era una cosa rara en la universidad a finales o inicios del 2000. La revista Limen obedece ese mismo propósito, y creamos el 2006 en la editorial Andes Book, que por cuestiones formales la SUNAT tuvimos que cerrar porque hubo multas de la SUNAT, cuestiones formales que en realidad nosotros desconocíamos, que se tenía que, por ejemplo, mensualmente llenar una serie de formularios, etcétera, etcétera, que tienen que ver con cuestiones administrativas, contables, que obviamente nosotros desconocíamos. Nos impusieron una multa, etcétera. Entonces tuvimos que cerrar el 2008 y reinventarnos el 2009 como Pacarina Ediciones. Hemos publicado hasta la actualidad más o menos más de 200 títulos ya, tenemos desde el 2009. Hemos ganado 5 premios nacionales de literatura, 4 de ellos en lenguas originarias, 1 en poesía. El de poesía, digamos, es el de Ana Varela, pero las demás son en lenguas originarias. He visto con el casos de Pablo Landeo, Washington Córdoba, Carlos Guamán, y el cuarto es de Dina Nanco, que es en Huampizahuajo. Tenemos 13 bibliotecas que hemos organizado.
lo podemos ver al final. Y hay algunos factores que hacen viable digamos, el origen y el trabajo de Pacarina. Creo que me salté una. Sí, acá. ¿Por qué puse Universidad Nacional de San Marcos? Porque es importante. Por ejemplo, estos eventos son interesantes. Recalco esto porque permiten espacios y se permite identificar dos cosas: ausencias y necesidades. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo que nosotros hicimos con Pacarina, porque logramos identificar la necesidad de publicaciones en lengua quechua entonces que no existían, o eran muy dispersas o casi inexistentes. Entonces comenzamos a pensar en ese sentido para poder estructurar o elaborar un corpus. Y estos espacios son fundamentales, digo, porque justamente escuelas como las de traducciones que hay acá y que se han generado últimamente en la Católica y también en San Marcos, pues pueden generar otros tipos de trabajos de esta naturaleza, que no necesariamente tienen que ser en quechua, o también en quechua, pero también podrían ser en otras lenguas. Así es que hay un campo muy en realidad es una beta esto de poder trabajar, y además es una necesidad, es una factura pendiente, diría. A ver, veamos, desde las universidades, los cursos, los coloquios, los encuentros interculturales, eventos como por ejemplo, contribuyen y fortalecen esta necesidad, o para saltar esta necesidad. Otro aspecto fundamental es el de la formación de intérpretes y de traductores en lenguas indígenas. O sea, eso tiene que ver mucho con las políticas de Estado. Las políticas de Estado también son fundamentales. Ya si es que no se hacen políticas de Estado, no se puede muchas veces dar continuidad a algunas iniciativas que pueden generarse, como el caso de Pacarina, por ejemplo. Y en ese sentido, la normativa sobre la formación de intérpretes y traductores, pues la ha chuntado, digamos, ¿no? Para decirlo en términos colegiales. Pero el otro es el Premio Nacional de Literatura en la categoría de lenguas originarias, no es sui generis en el Perú, también existe en México, otorgar un Premio Nacional de Literatura a una producción en lengua originaria. En el Perú hasta el 2017 solo existían intermitentemente, incluidos los del COPE, solo poesía, narrativa corta o cuentos, novelas y ensayo. En lenguas originarias no existía, o sea, es todavía nuevo. El Programa Nacional de Beca 18 sin duda ha fortalecido muchísimo y ha sumado mucho al esfuerzo de las publicaciones en lenguas originarias, porque ha generado autores como Percy Borda, Rubén Yucra, entre otros, que son netamente digamos, beneficiarios de estas políticas de Estado. El trabajo de profesores en educación intercultural bilingüe es fundamental, porque es creo que uno de los aspectos que va a redundar para poder formar lectores. Se forman lectores, se forman autores, que es una cuestión pendiente. Retos y temas. Ya Gloria ha desarrollado un poco, pero enumero escuela como el instrumento sancionador. Bueno, eso no lo ha dicho, pero lo que pasa es que todavía la escuela en algunos lugares es un agente sancionador. O sea, te obligan a hablar solo en castellano, ya sea de manera directa o indirecta. De manera directa, cuando te dicen es una lengua que no tienes que aprender, por ejemplo, que me sucedió en mi caso, yo vengo de una escuela rural de Ancash, y eso pasó, nos prohibieron hablar el quechua. El otro caso es cuando los profesores no están formados en educación intercultural bilingüe. Entonces ahí hay también otro desafío. La reconquista de la lengua y del territorio tiene que ver mucho que ver con estos dos aspectos que ha señalado Gloria sobre la necesidad de escribir ya sea de forma monolingüe o bilingüe, pero desde dentro. Siempre ha habido traducción y escritura desde fuera, pero recientemente, 2 décadas, 3 décadas atrás, hay una escritura y una traducción, una producción, pero desde dentro, ya que es digamos, que no se
que no se contradicen, por cierto, hay que verlo de manera complementaria. Recordemos que el Perú todavía hay que articular, o sea, no se trata de negar lo otro, sino de lo que se trata es de articular lo otro, reconocer que lo otro también está. Eso yo ahí le pongo mucho énfasis porque nos adulamos muchas veces en tomar posición cuando no necesariamente es así. La idea es de convivir, de articular. Este es un país desarticulado totalmente, pero hay que tender puentes. Los puentes están, hay que consolidarlos. Reconquista de la lengua y el territorio. Bueno, la vinculación de la traducción oral y el contexto, esto tiene que ver mucho también con lo que señalaba Gloria sobre que anteriormente la producción estaba muy vinculada o solamente se hablaba de la tradición oral. Más bien ahora ya ha cambiado eso, pero todavía no ha perdido, digamos, ese vínculo con la tradición oral. Lo que se produce todavía en lengua originaria, en quechua sobre todo, que es el caso, no está totalmente desvinculado de su contexto. Por eso es importante. Desde esa tradición oral todavía no se ha desligado. Por ejemplo, la producción en castellano hace rato, ¿no? La migración tiene que ver mucho. La mayor cantidad de quechua hablantes y quechua pensantes están en Lima. Estamos acá en esta capital. La autonomía de la voz de la mujer también lo desarrolló Gloria. Tiene que ver mucho con la producción en lenguas originales. Son las mujeres las que tienen la mayor cantidad de voces en este digamos, abanico de producción. Entonces, largamente superan a los varones en la producción en lengua originaria. Es curioso, pero es un fenómeno que se está dando. La edición en general, sí, esto a manera para tener en cuenta, así como, sí, esto es Cahuanapa tiene que ver con aspectos que hay que tener en cuenta, o sea, no hay que perder de vista, ¿no? La edición general, la producción en lenguas originarias ha dejado de ser un colofón y este evento es un ejemplo de ello. Ya no se están dando, digamos, el desarrollo de estos temas de manera complementaria a otros o como un añadido a otras mesas. O sea, eso en realidad es nuevo. Este tipo de eventos son nuevos, no son de larga data, porque antes se incluía como temas, como mesas, pero dentro de otros eventos. Puede ser de agrado, de no de agrado, pero el hecho es que están ahí. Ya, se están dando. Las políticas de Estado siguen siendo insuficientes. Se tiene que ver, hemos visto las estadísticas, las estadísticas lo demuestran, no es un antojo nuestro, las estadísticas hablan por sí solas, es el 1% que está siendo atendido y eso es en un porcentaje mínimo. Hay, digamos, compromiso desde la academia, por supuesto, todavía creo que sigue siendo insuficiente, pero sí lo hay, ¿ya? Y la academia es la que va a transformar, digamos, centros como estos, momentos como estos, como en San Marcos, en la Católica, van a generar, digamos, focos y van a comenzar a trabajarse desde otras perspectivas que seguramente van a ir complementando. Entonces, ahí hay también una necesidad de compromiso también mayor, si se quiere. Como han visto en las estadísticas, igual la bibliodiversidad no refleja la diversidad de nuestras lenguas. Hay una atención del 99% hacia el castellano, que no está mal. Pero también debería haber un poco más, digamos, en atención a otras lenguas. O sea, como digo, lo uno no anula lo otro. ¿Ya? La idea es que se incrementa. La formación de escritores y lectores tiene que ver mucho con esa idea de formar de lectores, ¿no? Que también es una cosa que se tiene que ir trabajando. Si hay lectores, va a haber escritores. Estas son un poco a modo de muestrario
las bibliotecas que hemos venido desarrollando. Esta es una biblioteca que está enteramente propuesta, escrita en quechua. La biblioteca de poesía quechua, que tiene que ver con poesía un poco suelta, que no hemos podido incluir en unos... Esta es una biblioteca inicial, esta ya casi ha quedado ahí porque las hemos reubicado en otras bibliotecas. Y esta es una de las bibliotecas que nos da mucha satisfacción porque es la Tlacapacha, que tiene que ver con dos vocablos, náhuatl y quechua, que es en realidad hombre-mundo. Y lo que propone es la idea de formar, de constituir publicaciones en lenguas originarias a nivel de Latinoamérica, o de Abya Yala, como se dice, ¿no? Ya son muchos más, acá está solamente una parte. Esta es la biblioteca Quilcacuna, que tiene que ver justamente con los ensayos, que en su mayoría son tesis, y son estudios sobre la producción en lenguas originarias. La biblioteca Cahuachi, que tiene que ver con los rescates. Por ejemplo, Huámbar es un documento de 1933 que hemos vuelto a publicar, edición facsimilar. O la de Azucenas Quechuas, Tarma Pachaguaray, que es de 1905, que también se ha vuelto a publicar. El de Benjamín Saldaña es un documento de 1908 que, digamos, aglomera La Sanción y La Felpa, que son dos diarios que Benjamín Saldaña dirigía en la Amazonía en la época del caucho y denunciaba las atrocidades de Arana en ese periodo. Fue perseguido, no se sabe cómo, pero lo encontraron muerto en Cerro de Pasco. No sé qué hacía tan lejos. Y ahí lo encontraron. Pero bueno, esto ya es motivo de investigación. Esta biblioteca de poesía es acá donde está esta es poesía básicamente en castellano, pero tiene mucha presencia regional. No sé qué he hecho y ya no puedo salir de acá. Hoy ya llegué al final. Creo que sí. Bueno, creo que me faltaba un par. Pero bueno, para responder la pregunta que nos planteábamos sobre por qué la apuesta por publicar en monolingüe o de manera bilingüe en quechua y castellano o español, tiene que ver mucho con dos objetivos que nosotros identificamos, que le dije uno de ellos inicialmente: la ausencia de publicaciones en quechua y la necesidad de articular, digamos, un país que para nosotros todavía sigue desarticulado. Bueno, hacemos lo que se puede. Y que responde además a una necesidad, a un planteamiento de Enrique Dussel en el sentido de que solo se puede construir una educación distinta, diferente, con la generación o la producción o la elaboración de un corpus. Si no se tiene un corpus, no se puede hablar de algo, no se puede hablar de algo que no existe. Entonces, para hablar de literatura quechua, para hablar de literaturas en lenguas originarias, tiene que existir un corpus. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos bregando en este camino. Gracias. Muchas gracias a nuestros dos ponentes. Vamos a dejar el espacio abierto para las preguntas que puedan tener en el público, y luego yo quisiera plantearles como una manera de disparador dos preguntas también, pero primero quisiera, no sé si alguien tiene la inquietud de hacer alguna pregunta, por favor. Una simipi mejor, ¿no? Quería saber, en este aumento de la producción de publicaciones en quechua, la editorial que diriges, perdóname, el nombre es Pajarina, tiene, o no sé qué participación ha tenido en el incremento de este porcentaje de publicaciones en lenguas originarias. Y otra más es un poco el tema sobre la diversidad del quechua. Se habla de que no hay un único quechua, ¿no? El quechua del sur, el quechua del norte, etc. Pajarina se dedica a publicar
libros en qué tipo de quechua, o eso es también una dificultad para ustedes, esta variedad del quechua es una dificultad o es algo que requiere un manejo especial, no sé. Gracias. Sí, sí. Bien. Voy por los porcentajes. Definitivamente creo que no existe la idea de la contribución de Pacarina. No existe una editorial en el Perú, por lo menos, que haya articulado de manera sostenida la producción de publicaciones en lenguas originarias. No existe. Pacarina es la única, digamos. Y yo creo que si es que lo vemos desde esa perspectiva, su contribución en algún momento saltará. Pero yo creo que sí estamos contribuyendo. Respecto a la diversidad de quechuas, voy solamente a responder rápido porque creo que Gloria podría responder ese tema porque ella es la especialista. Nosotros no tenemos dificultad en publicar ninguna de las variantes. Lo que pasa es que hay una supremacía, entre comillas, de la variante cusqueña que entra a veces mucho en conflicto con la chanca, que es la del sur centro, pero yo creo que es como cuando me preguntan y yo les digo, mira, no existe una gramática del castellano para Argentina, para Perú, para España, para Chile, etc. Igual existe una gramática con sus variantes, obviamente, en el quechua. Lo demás es básicamente de léxico, es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que todavía hay también dentro, bueno, es mi lectura, dentro de los quechuas la idea de la supremacía aquí, ¿no? Y la mentalidad de que lo inca ahí debe prevalecer, pues todavía tiene su ejercicio de poder, ¿no? Yo quería acotar algo a partir de la diversidad del quechua, ¿no? Efectivamente, pongo de ejemplo los cursos de la carrera que están dados en quechua cusqueño, básicamente porque yo soy cusqueño, ¿no? Es toda la razón, ¿no? Pero intento yo hacer la salvedad para que ellos tengan la oportunidad de conocer, por ejemplo, otra de las variedades que está sumamente difundida, que es el ayacucho chanca, que dicho sea de paso, es la que más se enseña en el Perú, ¿no? Por varios cuerpos de ventaja más que el cusqueño, ¿no? Mal de mi agrado, no, para nada, en absoluto, ¿no? Porque yo creo que en los intentos de converger en digamos, en un supuesto estándar del quechua, perdemos de vista que la propia diversidad es una riqueza, ¿no? Y que finalmente poder publicar en chanca, en cusqueño, en ancashino y en cualquier otra variedad, en quichua, ¿no? En ingano, en cualquier otra variedad de quechua, es también una riqueza. También es un desafío, indudablemente. Y de todas maneras es un espacio que va a generar conflicto porque a partir de las apropiaciones que nosotros hacemos de la lengua, también generamos relaciones y estructuras de poder. Es innegable que el quechua cusqueño, los hablantes del quechua cusqueño y cierto grupo de hablantes de quechua cusqueño intenta imponerlo como la única variedad válida y la ancestral y todo este discurso que se viene repitiendo desde hace tiempo. Eso sí para mí hay que combatir. Y se combate a partir justamente de este tipo de iniciativas que son pluridialectales, pluriculturales, que pueden ir empoderando cada una de las variedades sin que haya tanto conflicto en todo caso. Bueno, voy a decir un poquito más de lo que Jorge y Dante, se me olvidó el nombre de mi compadre. Pero es compadre de trabajo, que nosotros ahí le preguntamos su tiki. La pregunta es muy interesante. El quechua es una familia de lenguas. Hay variedades, pero es una familia, es todo
en todo, como dijo Dante, ¿no? No hacemos diferencias si es quechua ecuatoriano, si es quechua colombiano, si es quechua... La diferencia está en la fonética, en el léxico, ¿no? En algunas. Yo estuve una vez en Costa Rica, que fue a hacer un curso, y hablábamos de imperdible. Yo hablaba porque mi mamá, algo así, imperdible. Y ahí me dijeron, ¿qué cosa es el imperdible? No sabía cómo explicarlo, tuve que mostrar, este es el imperdible. Y así hay palabras que solo son típicas, pero eso no quiere decir que hayan varios españoles, que varias lenguas españolas. Es una sola, que a veces el lugar o, como les digo, la interculturalidad allí, ¿no? Por ejemplo, en España, cuando decimos hasta luego, nosotros decimos hasta luego. Ellos no dicen hasta luego, hasta luego. Ya, y no se va a escribir hasta luego, se escribe hasta luego. ¿Qué es lo que le diferencia? La pronunciación. Y hace un rato yo conversaba con Jorge y decíamos, la variante mía, la que yo manejo, es chanca. Pero eso no quiere decir que sea chanca cerrado, ni el ayacucho. Hay una intercomunicación. Yo digo, hablo el quechua sureño, porque me puedo comunicar muy bien con los cusqueños, con los arequipeños, con los cotahuasinos, con los andahuaylinos, porque la lengua es así como el español. ¿Cómo escribimos zapallo? Con Z. ¿Pero acaso lo pronunciamos zapallo? No, zapallo. ¿O cómo escribimos pollo o pollo? Son dos cosas. Y es el contexto el que nos va a dar el sentido. Lo mismo sucede en el quechua. Nosotros en quechua decimos, los ayacuchanos, magta, asña, punchao. Pero los cusqueños dicen magta, asña, punchao. La glotalización. Pero eso no es una diferencia que te diga, no, la lengua originaria, no. Hay la glotalización del quechua cusqueño, creo que es una influencia de la aymara, la aymarización. Y más arriba, pues, por ejemplo, yo estaba trabajando con los cañaris, quechua cañaris. Ellos, shumak, no dicen sumak, shumak shujibay, shumak, habla bonito, lo mismo que en Ancash. Dante habla el quechua ancashino, yo lo escucho, y nos comunicamos bien. Es el esfuerzo, hay que buscar, como dijo Jorge, ¿no? La diversidad hace la unión. Y el quechua es una sola lengua, que puede tener una manera de decir, una manera de pronunciar, como el español. Por ejemplo, el acento del argentino, del chileno, del ecuatoriano es totalmente diferente. No por eso decimos que el de Chile es mejor que el peruano. Ni decimos que el quechua de Ancash, digo, el español de Ancash o el español de Arequipa es mejor. Es solo una lengua. Entonces, la diversidad es la unión, ¿no? Solo eso quería decir. Si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto les voy a decir. Kutichi Saitichi. Claro, Coco. Sí, en la diapositiva para los de quechua, en la diapositiva de Dante decía, por ejemplo, Cuyutzic, ¿no? Ancashino, que sería el equivalente en chic, y en cusqueño, chis. O sea, digamos a la larga, sí, pues es una diferencia léxica, una diferencia fonológica, fonética, fonológica, que entre todos se puede salvar, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que acometerla sin el miedo o perdiendo de vista que puede haber un estándar. Sí, justo quería, buenas tardes. Bueno, en principio muchas gracias por la presentación, a los maestros que nos están acompañando hoy. Y ya en algún momento hemos conversado sobre las variedades del quechua y toda esta postura que incluso tienen algunos colegas lingüistas
sobre esta familia lingüística quechua, ¿no? Entendida como que existe incluso la posibilidad de que hayan varios quechuas, ¿no? Tomando en consideración a la masa hablante de quechua hablantes, que señalan, por ejemplo, que no pueden entenderse entre ellos, ¿no? Que no significa que sea una cosa extremadamente grave, pero que es una realidad también. Sin embargo, aquí viene mi cuestionamiento. El maestro Dante había señalado que hay esta especie de valoración que se tiene a propósito de la variedad del quechua Cusco Collao, a propósito de su historicidad, ¿no? Relacionada con los incas y todo lo demás. Pero en todos los cursos que se ofrecen actualmente en quechua, online y todo lo demás, todo es quechua chanca. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? Que es una pregunta que creo la gran mayoría de personas se hace, ¿no? ¿Es mejor? ¿Es más práctico? Por supuesto que claramente yo como lingüista sé que eso no es así, pero sí es importante, creo que incluso la población que se aproxima a la lengua quechua para poder aprenderla debería de tener claridad que es una variedad más y que se debe tener la mente lo suficientemente abierta para entender que te estás metiendo a un mundo en el que, en efecto, como muy bien lo explicó la maestra, tal cual el español, no hay ni mejor ni peor. Y en esa amplitud, entender que vamos a tener que decodificar y encontrar variedades fonético-fonológicas, por ahí uno que otro accidente gramatical, pero principalmente lo fonético-fonológico. Pero no sé si es que ustedes en algún momento se han cuestionado o desde su experiencia se han preguntado por qué lo que se vende es chanca. Es más, los manuales son chancas. Porque Pacífico ofrece chanca. Católica, yo soy de la PUC, ofrece chanca. Entonces, San Marcos también hace chanca, pero tiene también sus profes que hacen Cusco Collao, ¿no? Y hacen siempre esa observación. Yo, por si acaso, soy profesor de quechua, ¿no? Mi variedad es Cusco Collao, pero el programa lo vamos a hacer en quechua chanca, ¿no? Entonces hace así pone su parche estilo Coco Acurio, ¿no? Pero lógicamente estamos ante una realidad que es la que se vive desde el mundo académico. Entonces esa era mi pregunta. Bueno, hola. En realidad yo creo que me muevo más por las sospechas que tienen que ver con con aspectos migratorios. Ya recordemos que tenemos hace poquito nomás el periodo de la guerra interna, para no calificar. Entonces ha habido desplazamientos y creo que las concentraciones se han dado en el centro sur, ¿ya? Y sobre todo la zona de Huancayo y alrededores de la costa. Eso creo que es uno. Segundo es que la mayor cantidad de investigadores del quechua trabajan el chanca collao, perdón, el chanca Ayacucho, Huancavelica, Purima, pero son la mayoría, entonces obviamente hay una preponderancia. Y la resistencia yo creo que va más bien porque la escuela cusqueña, bueno, sospecho, no, todo esto es sospecho, yo no soy especialista, es más o menos mi lectura, es que es el único quechua que tiene una academia. Claro, es la Real Academia de la Lengua. Y todavía eso es señorial, es muy español, pero bueno, es lo único que existe, es el único que existe a nivel nacional, o sea, no existe la academia de la quechua de Ayacucho, de Ancash, de Arequipa, ¿no? O sea, no existe. Entonces eso hace, sospecho, que también le dé cierta presencia y cierta fuerza
a la variante desde ahí. Ahora, ¿por qué también yo creo que es válido? Y eso lo hablo ya por experiencia mía también. Lo que pasa es que yo he vivido 2 años en Cusco con pastores de alpaca. No lo pongo en el currículum porque también soy antropólogo. He convivido con pastores de alpaca en Pitumarca, donde, bueno, modo de anécdota, ese cerro que ahora es de los 7 del multicolores, ¿cómo se llaman? De los 7 colores no existía, eso era hielo. Eso recién existe hace 10 años, antes no existía. Estaba cubierto de hielo. Entonces, y eso, ¿por qué digo esto? Porque a mí me ha servido, por ejemplo, haber estudiado la variante quechua de Chanca en San Marcos, que me facilitó un poco entender, porque no hablo el quechua de Cusco, porque esa cultura que tienen que va detrás del paladar, esas no la puedo hacer ni... Y ese era motivo de burla de los niños en Cusco. Me decían, a ver, ingeniero de Chilca, me decían. Y yo le decía, Chilca, no puedo, ¿cómo se dice Chilca, pues, Jorge? Yo no puedo hacer esa Chilca, no puedo hacerlo. Entonces, pero sí lo puedo entender y sé a qué se refiere. Entonces, a mí el Chanca me ha ayudado, digamos, como puente para poder entender el Cusco y el Ancash, porque el Ancash, definitivamente sí, el ancashino tiene mucha diferencia con el cusqueño. Bien, yo soy hablante del que se llama, pues, ¿no es Chanca? Ayacucho. Sería, sí, pero mi provincia está ubicada en el sur de Ayacucho, donde ya no es ni siquiera ni Chanca ni sino yo siempre decía, yo soy descendiente de los Collao. ¿Por qué? Porque el quechua era la zona del sur de Ayacucho, como es Arequipa, todo lo demás, glotalizamos, aspiramos. Por ejemplo, yo no digo, pues, como el resto le dice Magta, o yo digo Magta, y cuando escribo así con el apóstrofe y la aspirada. Algunos me han dicho, ya me llamaron la atención. Me dijeron, oye Gloria, ¿tú dónde eres? Yo soy de Ayacucho. ¿Y por qué pones la glotal? ¿Por qué la aspiras? Tienes que ir por la unidad de la lengua. Pero la unidad de la lengua, eso no varía. Para mí, eso es como que escribiéramos zanahoria con Z o zapallo con Z o sedazo. Dos sentidos, ¿no? Entonces yo no lo veo que esa es la glotalización que marque la diferenciación. La diferenciación solo está en lo fonético. Yo recuerdo muy bien cuando yo hice mi tesis maestría, y voy a contar un poco de lo que dije. Yo fui a hacer un curso a Costa Rica, perdonen que mencione esto, y asistí, pero no fue para hacer un curso no de nada que tenga que ver con español ni nada que tenga que ver con el quechua. Fui a hacer algo de metodología, etcétera, etcétera, por la Cantuta. Y asisto a una conferencia de un lingüista chileno. Iba a trabajar sobre las lenguas originarias de el Biribí y el Cahueca. Esta es una maravilla que estemos todos aquí, que hasta faltó asientos. En esa reunión éramos 5, con el ponente 6. El tema era muy interesante. Y yo ahí reflexioné. Si este señor, que es lingüista chileno, está hablando sobre las lenguas originarias de Costa Rica, ha ido a los reductos más alejados para recuperar la lengua y sistematizarla desde el punto de vista fonético, morfológico, semántico. ¿Yo qué hago por el quechua si yo soy hablante nativa? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué manera estoy contribuyendo a la sistematización, conocimiento, divulgación de mi lengua? La conferencia de ese lingüista chileno fue un lavado de cabeza y de conciencia. Y ahí surgió, no, yo regreso al Perú, dejo mi tesis sobre Jorge Eduardo Eilson, que es uno de mis amores, y me puse a trabajar en el quechua.
Cuando yo estaba haciendo mi borrador y hablo con Gerald Taylor, Gerald Taylor me dice, es que tu quechua no es ni ayacuchano ni cusqueño, no es chanque ni collao, es una variante mixta, pero eso no le quita la legitimidad, es el quechua. Entonces, ¿por qué algunos dicen, no, el quechua cusqueño es mejor, el quechua ayacuchano es mejor? Es una sola familia, es una sola lengua, que tengamos que, como lo escribió el chic o el chis o la manera, eso no diferencia. Entonces vamos para la unidad, porque si mientras nos fijamos en esos pequeños detalles, y ahí ves, yo he estado presente en algunos correos donde dice, no, tú no sabes escribir, tú no sabes esto, ¿por qué usas esto? Esos argumentos no son válidos. Construyamos una sola lengua. Juntémonos. Y solo es la única manera de recuperar, de cimentar, fomentar. Ese sería esto, ¿no? Si decir Magta o pasña, ¿no? Es igualito. ¿Por qué más fácil? Porque la glotalización, pues, no existe en el español. Entonces vamos a tener que tener como en el francés no existe algunos fonemas, ¿no? Yo vivo en Francia, entonces no pueden decir Jorge. Por mucho que haga el ejercicio, Jorge, no, sale Jorge. Es así porque parece mentira, es como que si nuestros órganos fonadores se hayan adecuado, parece mentira, pero eso no le quita ninguna validez a que el quechua es una sola lengua. Chaila, muchas gracias. Ahora te voy a responder yo. Jorge, ahora te voy a responder Jorge. A ver, dos experiencias, ¿no? La primera tiene que ver con el hecho de que la maestra es hablante es nacida en Colta y es lo que se conoce ya académicamente como la tercera área, que fue justamente descrita tanto por Taylor como por Landerman como un principio problemático para los estudios dialectológicos del quechua, porque todo el mundo ha reconocido y todos los estudiantes también que han pasado por quechua y por fonética distinguen chanca de cusqueño, más o menos bien, ¿no? O sea, que en un lado se pronuncia cara oclusiva, en otro lado se pronuncia jara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Terminación chic, terminación chis, presencia de glotales, etc, etc. Y descubren esta área que es un área mixta y que presenta un desafío justamente para la descripción dialectal. Entonces, eso que podría ser un problema, deja de serlo a partir de la actitud que pueden tener justamente quienes crean, traducen y publican en quechua, ¿no? Si no se convierte en un problema, pues tengo simplemente ediciones pluridialectales, que para mí es la opción. Por ejemplo, en contraste con esto, Carlos Molina, que es un lingüista que está haciendo un programa muy bonito con hablantes de herencia en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, él propone el quechua sureño, que ya sería como un quechua más convergente, ¿no? Está así de ser un estándar, ¿no? Pero es también su postura, y me parece una postura válida, con la que discrepo. Pero el hecho de que ya haya esas dos posibilidades es de por sí significativo y valioso, ¿no? Esa era la primera parte. La segunda parte tiene que ver con una experiencia directa desde los cursos de la mención. Cuando los estudiantes pasan por el quechua 1, 2 y 3, conocen, digamos, en términos bastante generales, el quechua cusqueño. Por lo tanto, se aproximan a la pronunciación de glotales, aspiradas, ¿no? A la pronunciación oclusiva de la Q, ¿no? Colque, ¿no? Ello, ¿sí? Y cuando llegan a quechua 4,
que es un curso centrado solamente en la traducción en quechua, todo lo sólido se desvanece en el aire. O sea, todas las certezas que tenían acerca de este es el quechua cusqueño, cuando empiezan a trabajar con publicaciones reales, con textos reales, que es lo que yo les insto a que hagan, cambia. Porque de pronto las publicaciones reales ya no tienen un rigor gramatical, o si se trata de literatura, por ejemplo, tienen otro tipo de licencias, incluso licencias de tipo ortotipográfico, ¿no? La maestra estaba viendo el poemario que tenía en la mano, que es de Quilcu Huaraca, que tiene una propuesta ortotipográfica particular, por ejemplo, ¿no? Respecto de la C, respecto de la Q, la K, etc., ¿no? Entonces, hasta eso se convierte en un desafío, porque es el desafío real con el que van a encontrarse. O sea, si van a traducir, tienen que ser capaces de acometer un texto que sea cusqueño, o chanca, o ancashino, y sin el temor de que eso va a ser una dificultad. Más bien tienen que aprender a resolver, y de hecho lo hacen, o sea, bueno, lo han hecho ya a lo largo de 2 generaciones, ¿no? Que han, veo, egresados y próximos a egresar de la mención. Veo que ellos han podido, digamos, de primera mano, puedo decirlo, resolver ese desafío, ¿no? Y es un desafío que directamente tiene que ver con eso, o sea, con qué variedad se escoge enseñar, pero también con qué variedades se publica, se crea, se redacta. La variedad de la maestra es precisamente interesante por eso, porque tiene justamente cosas de chanca, pero tiene, por ejemplo, glotalizadas, aspiradas, ¿no? Y un editor que permite entender eso, o sea, que perfectamente podría normalizarlo, ¿no? Decir, bueno, lo volvemos todo al chanca para que no sea tan difícil de leer, pero eso también es sacar un poco la esencia del propio autor, que tiene en su variedad su propia identidad. Entonces, a la larga, el tema sigue siendo que cada vez que nosotros creamos, traducimos y publicamos en quechua, estamos negociando en el buen sentido, no usufructuándola. Bueno, y finalmente, si se usufructuase, estaría bien, porque también para eso está la propia identidad y la propia lengua, ¿no? O sea, finalmente no deja de ser un producto cultural, una industria cultural que genera ingresos, ¿no? Seguramente no será el objetivo, pero también puede cruzarse de esa manera. Primero agradecerle al profesor Coco por seguir fomentando estos espacios. Pues yo hice la mención con el profesor Coco hace unos años, y también agradecerle la gran labor a los maestros Gloria y Dante. Pues yo hice mi tesis sobre Pacarina Ediciones, y también tuve la chance de entrevistar a Gloria y a muchos autores de Pacarina Ediciones, y pues que se cree todo este corpus, esta labor de Pacarina Ediciones, a mí me dio una gran visión para poder hacer toda mi investigación. Todos ustedes saben que la línea de investigación aquí es bastante larga, se requieren muchas horas, en mi caso fueron años, pero pues fue muy provechoso para mí, no solo porque pude consolidar como todo este conocimiento cultural que ya venía teniendo de la carrera, principalmente de los cursos de quechua, y pues encontrar todo un mundo con mucha información por explorar, pero al que se le está dando muy poca atención, principalmente aquí, o sea, no solamente aquí, perdón, sino en muchos lados académicos, teniendo mucha información y teniendo todos los recursos, creo que no se le está dando toda la visibilidad, y hablo un poco más del lado de los estudiantes. Creo que podríamos ver un poco más todos los recursos que tenemos para investigar, para saber un poquito más del quechua. Mi pregunta va con respecto a este enlace que hay entre la reescritura y la traducción.
porque, por ejemplo, para nosotros en la carrera, la traducción pasa por un proceso en el que vemos mucho el texto origen. No contemplamos la traducción tanto como un producto nuevo, sino que intenta ser intentamos mantener lo más posible el texto origen. Sé que en el quechua es distinto, ¿sí? Pasa por un proceso de reescritura, así que quisiera que los maestros nos puedan, la maestra Gloria nos pueda ahondar como cuál es su perspectiva sobre la traducción en toda esta actividad traductora que ha tenido, ¿no? Teniendo un poco en consideración la reescritura. Y también me parece que sería muy, muy bonito que todos podamos conocer, y fue lo que más a mí me impactó de la entrevista que tuve con ella, es este aspecto de jocosidad que tiene el quechua, que lo hace tan distinto, tan bonito, y que nada, me gustaría que ella de su experiencia como poeta, como literata, como profesora, nos pueda dar el alcance de esta jocosidad que tiene la lengua quechua. Nada, invitarlos a que puedan hacer investigaciones en quechua. Yo nunca tuve la traba de que no vaya a ser un tema. Mis compañeros, por ejemplo, siempre les ponían la traba de que eso ya se investigó, eso ya está, como lo decimos nosotros, muy quemado. A mí jamás me pasó eso. A mí todo mi tema era el más innovador, había muchos recursos, entonces invitarlos a que puedan investigar, invitarlos también a que puedan llevar los cursos de profesor Coco, al margen de que vayan a tener un amplio conocimiento del quechua o no. Creo que es como él lo presenta, como una labor, un deber cívico de nosotros como peruanos, como traductores, tener conocimiento del quechua. A mí me pasó que estuve trabajando en un entorno pues con muchos extranjeros, ¿no? En un crucero. Y pues llega un momento en el que todo el mundo habla inglés. Todo el mundo habla inglés, y mis mejores amigos eran de Nigeria. Y ellos empezaron a hablar en su lengua originaria, y para mí eso fue como, ahora yo, ¿con quién hablo? ¿No? Entonces le dije, ya, yo les voy a enseñar unas cosas, unas palabras en quechua. Y les empecé a enseñar, y cuando llegaron peruanos al crucero, ellos fueron, hemos encontrado unos peruanos. Y los saludaron, Ayanchu, le dijeron a estas chicas peruanas, que yo ya sabía eran de Apurímac. Y las chicas los miraron como, ¿qué está diciendo? O sea, ni siquiera alguna idea de que se estaba refiriendo a un saludo, ¿no? Y pues ellos, con todo el saludo, siendo del otro lado del mundo, ya sabían el saludo muy bien, porque hasta lo pronunciaban muy bien. Y ahí fue mi sorpresa. Yo justo le escribí al profesor Coco, miren, o sea, creo que hasta el saludo, ya eso es lo más básico, algo que todos definitivamente deberíamos saber. Y creo que no tenemos que esperar a estar en un entorno multicultural para recién buscar qué nos diferencia de todos los demás. Como traductores tenemos el privilegio de estar formándonos en una universidad en el Perú. Creo que tendríamos que buscar qué es lo que hace especial en eso, y creo que definitivamente pues acá hay muchas herramientas, muchos canales que pueden hacer que su formación personal y académica pues sea mucho más provechosa. Gracias. Qué interesante participación. Muchísimas gracias. La verdad que no recordaba que había conversado con ella. Ella es Diana Macuri, claro. Me escribió y dije, sí, creo que hace 2 años atrás, no sé cuándo hemos conversado. Y me gustó muchísimo que me haya escrito y me haya dicho, profesora, muchísimas gracias. Y ese es un homenaje, un reconocimiento de que alguien te lo haga. Es el mejor homenaje que nosotros como maestros, como traductores podemos recibir. ¿Cuál fue la pregunta? Ya me olvidé. Ya. El proceso de la reescritura.
Yo creo que un traductor en lenguas, un traductor literario, tiene que pasar por ese proceso. No es una traducción automática, no es una traducción que incluso lo puede ser la computadora, es una traducción de contexto, una traducción de sentimiento de persona. Yo he traducido a José María Arguedas y me pasé años, porque yo quería captar esa esencia, quería reescribirlo a él. Quechua hablante, José María Arguedas, quechua hablante, yo, pero no era, tenía que captar lo que él quería decir en su cuento Huarmacuyay. Y creo que lo he traído porque quería... Es este librito que la Cantuta lo publicó en su aniversario como un homenaje a él. Porque José María Arguedas fue profesor de la Cantuta. En eso, ¿no? Entonces, ahí vi que el cordón umbilical de esos tres relatos era el amor. Pero no solo el amor por ejemplo, Huamacuya a los jóvenes, o el amor, por ejemplo, en el cuento Yahualhuillay, que es la historia de una patita y un patito, o en el último cuento Hijo Solo, ¿no? Zapanchuri, la historia de un joven con su perro, sino era el amor a la cultura, el amor a la lengua, a reescribir eso. Yo hice eso también en mis propios relatos, ¿no? Yo tengo poemas y relatos, entonces ahí ¿qué hago? Lo escribo y vuelvo a reescribir, porque son dos procesos creativos. Como le dije, no es una traducción literal o traducción de palabras, sino esta traducción de contexto, de sentimientos, de situaciones, de personajes. Por ejemplo, cómo caracterizar el patito negro, feo del cuento Yahualhuillay, ¿no? Y la patita, una patita blanca, dice, incluso ahí se ve ya el pato negro, feo, y la patita, ¿no? Delicada, blanquita, y que dice, no, y le dice, si me amas, vuela pues. Entonces las otras aves le dicen, pero ¿cómo va a volar? La guayeta es muy pesado, ¿cómo va a volar toda esa altura? Pero él lo hace, ¿no? Entonces, esas cosas que Arguedas nos muestra, la sensibilidad, el amor a los personajes, a la cultura, a mí me impactó muchísimo. Entonces, seguí traduciendo, seguí trabajando. He traducido a Mario Vargas Llosa, que hasta ahora no lo puedo publicar. Pero, por ejemplo, para publicar estos tres relatos de la traducción, tuve que pedir permiso a Sibila Arredondo. Y Sibila me dijo, y le pregunté, ¿por qué José María no escribió relatos, novelas en quechua? Y la respuesta de Sibila fue, es que José María había perdido la fe. Con tanta castellanización, ¿para qué escribía en quechua? ¿Y quién lo iba a leer? Y ahí, con perdón la palabra, José María se equivocó. Porque hoy en día la lengua quechua está empoderada. Se reescribe, se traduce. Entonces, ese fue mi reto. Y Yana, muchísimas gracias. Lo que yo hago es eso, escribir, reescribir. Y cuando me autotraduzco, lo hago con mucha seriedad, porque son dos procesos de reescritura, es como repensar lo que dice nuestro amigo Hugo, no solo, también Dante, ¿no? No solo repensar, porque si somos aquí, como dijo quechua pensantes, también hay que ser quechua escribientes, quechua traducientes, no solo pensar, sino también escribir, intentarlo. Y para terminar, voy a contar, y ahí termino, una anécdota
de mis alumnos de la Cantuta. Yo enseñaba el curso de quechua. Entonces en mi primera sesión les pregunto, ¿ustedes han tenido algún contacto con la lengua? ¿Han escuchado hablar a alguien de su familia? Y dicen, no conocen nada. Bueno, mi papá hablaba, pero como le prohibieron, ya no habla. ¿Y no has escuchado a tu abuelita? No, ya no hablamos mi abuelita. Oye, dije, qué pena. Entonces acá nadie conoce, no sabe una palabra del quechua, no saben decir, Imainaya Cachicanqui, a tu cama. Me moví en la cabeza, no, jamás han escuchado ustedes decir, Imainaya Cachicanqui, Cuyaiti, Munaiti. Entonces yo desilusionada, dije, bueno, no saben, pues, ¿qué voy a hacer? Era un curso de 5 horas para los de la especialidad de lengua y literatura, para ver la influencia del quechua en la escritura del español. Ese era el objetivo. La siguiente, bueno, doy mis normas. Ellos llegan, pasados los 10 minutos ya no ingresan. Yo cierro mi puerta. Si no llega nadie, no importa. Si llega uno, con uno hago la clase. Si llegan 2, mejor. Bueno, no llegaron, pues. Con uno, tocaban la puerta. Entonces, tenía que yo esperar que se llegue la segunda hora. Le digo, Pim, Incanqui, ¿quién eres? Pim. Les enseñé que toquen la puerta. Entonces abrí. Incanqui. Le estoy preguntando, ¿quién eres? Ya. Dime tu nombre. Juan. Juan Micani. Ya, le enseñé. Yay cuy taitai. Pasa, señor. Y en la pisada pongo Huk, puño y siki. ¿Sabe lo que significa puño y siki? Puño es dormir. Siki son las, ¿no? Sentaderas. Aquí nosotros estamos ahí. Entonces pongo Huk, puño y siki. Él entra, me mira y se sienta. Nuevamente tocan la puerta. Abro. Incanqui. Jorge me dice. Cani. Yay como itaitai. En la pizarra. Iskay Puñuisiki. Pongo su nombre. Entonces se reían. Se miraban. Entonces si se ríen, se miran. Y esto es porque saben. Porque si no hubiesen entendido las frases, no se iban a sonreír, a fastidiar. Y ahí dije, ya ves, lo que tú decías, la riqueza del quechua, la picardía, la ironía, el erotismo, es así, muy sotelado. Entonces, en la próxima clase, tuvieron que llegar, la próxima semana, tuvieron que llegar temprano. Porque si no, yo en la pizarra les ponía ya no solo Puñuisiki, les ponía Tuyuma. Y nadie quería. La tercera sesión tenía el salón lleno, porque ya nadie quería que les ponga yo Puñuisiki, ni Tuyuma, ni nada. Entonces, jugar con ellos, el lenguaje, es eso, como las adivinanzas quechuas. Las adivinanzas quechuas tienen ese sentido tan lindo, ¿no? Y con esta adivinanza les voy a terminar. Perdonen que sea abusiva. Yo estaba por publicar mi primer libro, y iba con un señor a mi lado y dice, ¿qué es lo que está escribiendo? Le digo, usted escribe adivinanzas. ¿Le puedo leer uno? Dice, bueno. Entonces le digo cómo empieza la adivinanza, ¿no? En mi zona, dice, Imayapas, Jaicayapas. Pero en otras zonas dicen de otra manera, pero se entiende igual. Entonces, Imayapas, Jaicayapas, ¿cómo será? ¿Cuánto será, no? Entonces le digo, y le enseño al señor que me conteste, usted me va a decir asá. Asá quiere decir que ellos lo reciben. Entonces le pregunto, le digo, ¿Caillapichu o Jamaiquipichu? Dice, el señor me mira y me dice, ¿qué me quería decir?
¿Quiere que le traduzca? Sí, me dice, ya. Cailla bicho. Aquícito nomás. O en tu cama, cama y picho. Lo que yo quería decirle, aquícito nomás o en tu cama. Entonces el señor me miró, me dijo, profesora. Un poco así incómodo, ¿no? Porque pensaría que yo me estaba insinuando. Entonces dije, ¿sabes lo que quería decir? ¿Qué es lo que le coge aquícito nomás? El sueño. Usted puede quedarse dormido acá o en su cama. Es eso la riqueza del quechua, el sentido, la musicalidad. Entonces el señor un poco ya sonrojado me dijo, profesora, me ha hecho una broma. No, señor, no le he hecho ninguna broma. Las adivinanzas quechuas tienen ese sentido lúdico, despertar, y en todas las... Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Gloria, al maestro Dante, por esta oportunidad de conocer los procesos tanto de creación, traducción y publicación en quechua. Les agradezco mucho que, en primer lugar, a mis estudiantes de la mención que se hayan dado el tiempo para poder asistir a esta sesión, y les agradezco en general a todos, también a mis colegas que han podido estar presentes por apoyar este tipo de iniciativas. Muchas gracias.